Bien, vamos a dar comienzo a una serie de videos de introducción a MATLAB. Estos videos básicamente acompañan los apuntes que les hemos facilitado en la materia, ¿cierto? Y básicamente van a cubrir cuatro bloques principales. El bloque de introducción y lo que es la presentación del programa, el entorno de trabajo, eh, y cómo es básicamente cómo se maneja el trabajo dentro de MATLAB, cubre este primer video. Después vamos a tener tres videos más, uno que se interioriza un poco más en el lenguaje y cómo se opera un poco con las variables básicas dentro del programa, otro que habla un poquito de lo que son los archivos y las funciones definidas por el usuario, y finalmente lo que es la creación y manejo de gráficos. Obviamente esto es un resumen de lo que se ve en el apunte por ahí está un poco más desarrollado, pero la idea es que ustedes tengan una primera aproximación al programa. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es MATLAB? Bueno, MATLAB viene de la sigla de Matrix Laboratory, que fue básicamente un software desarrollado en una universidad estadounidense allá por los años 70 para cubrir las necesidades de eh, básicamente didácticas de una materia, o sea, en una materia de una específica que necesitaban hacer cálculos, sobre todo cálculos matriciales, desarrolló un programa específico para que los alumnos pudieran utilizarlo. Y después, obviamente, eso se fue desarrollando y mejorando y llegó a lo que es hoy, eh, lo que es MATLAB, que básicamente es una herramienta computacional y orientada al cálculo técnico, al cálculo numérico, como otras que por ahí ya conocerán, como es MATCAD, Matemática, Maple. Son todas herramientas orientadas al cálculo numérico, ¿cierto? Y tiene obviamente una gran aplicación en las diferentes áreas de la ingeniería, de la matemática, de la física, de la medicina inclusive. Em, y sustituye por ahí los lenguajes de programación de alto nivel, como los de Fortran y el C, por ejemplo, para tener sobre todo para tener una primera aproximación a lo que es la programación, o para aquellos que realmente quieren directamente ponerse a programar rápidamente sin tener un conocimiento muy profundo de los lenguajes de programación. Y se permite básicamente tener resultados eh, fácil, rápido, ¿no? De cálculos y de armar o de re- repetir cálculos de forma iterativa fácilmente, sin necesidad de mucho conocimiento básico. Entonces, bueno, como decíamos, se destaca en lo que es el cálculo numérico y para el manejo de matrices y creación de gráficos. Básicamente la familia MATLAB es lo que se ve acá en la figura. El programa básico es lo que es MATLAB, que fue el primer código creado, eh, sobre el cual corren otros programas como lo es Simulink. Eso también Simulink lo vamos a ver más adelante. Pero no es otra cosa que básicamente Simulink es como si fuera una programación gráfica y corre obviamente sobre MATLAB. MATLAB tiene una gran cantidad de bloques, ¿no? Pero está orientado a lo que es la matemática, estadística, optimización, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, y se comunica con Simulink para llevar adelante otra o para ampliar sus objetivos, como es el modelamiento basado en eventos, modelados físicos, ¿no? De sistemas físicos, resolución dinámica o sistemas dinámicos, etcétera. Y bueno, y la aplicación obviamente que tiene una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo en los que es sistemas de control. Se utiliza mucho en procesamiento de imágenes, digital de imágenes, procesamiento y visión computarizada, en medición, en la parte de economía y finanzas, y obviamente también en lo que es ingeniería. Entonces, bueno, el programa realmente tiene una gran aplicación y hoy en día se utiliza mucho. Obviamente, como ventajas, podemos decir que es un lenguaje interpretado, ¿no? Que permite implementar códigos de forma rápida y simple, sin, como decía, muchos conocimientos de programación. Se puede rápidamente automatizar un cálculo, manejar bases de datos, crear gráficos, etcétera, ampliando obviamente
lo que puede ser el uso de una planilla de cálculo, ¿no? Tiene otra ventaja que tiene soportes en Windows, Linux y Mac. Eh, una gran ventaja que tiene es que tiene una librería muy grande de funciones ya definidas. Entonces, también eso facilita mucho la implementación de un código porque no es que tengo que empezar a programar todo desde cero porque ya existen funciones ya predefinidas en el programa que cumplen ciertas operaciones, por decirlo, calcular el seno de un ángulo, el coseno, calcular el argumento de un número complejo, etcétera. Esas cosas ya vienen como funciones predefinidas que me realmente facilitan la implementación de un código. Después, obviamente, que ya integra herramientas gráficas, no se necesita otro software para, por ejemplo, hacer gráficos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Y también tiene una gran eh, facilidad, o sea, permite implementar o desarrollar interfaces desarrollados por usuario, ¿no? Lo que se llaman las GUI, que básicamente lo que te permite, si vos desarrollas una aplicación, podés armar una interfaz de usuario para que alguien pueda ingresar datos o ver devolución o gráficos o que le devuelva información en pantalla. Pero bueno, tiene algunas desventajas, obviamente, que es un programa que es comercial, no es libre, entonces, bueno, los costos de su licencia no son baratos, ¿cierto? Y obviamente cuando ya entramos a querer manejar una gran cantidad de información, compilar una gran cantidad de información o hacer cálculos que requieren un costo computacional elevado, ya obviamente MATLAB pierde en cuanto a performance contra otros lenguajes, ¿no? Compilados, ¿cierto? Como lo es Fortran o C. Entonces, bueno, ya cuando la aplicación es esa, eh, obviamente hay programas o lenguajes de programación mucho mejores y mucho más rápidos. Bien, como alternativas, sí, hay alternativas libres. Dijimos que es un lenguaje de pago y hoy en día el software libre hay mucha alternativa. Una de las directas es el Octave, ¿no? Obviamente que es una alternativa que es prácticamente un clon de MATLAB e incluso el lenguaje es muy parecido, solamente algunas diferencias sintaxis. Entonces, la primera alternativa si se quiere usar un software libre sería ir a Octave. Pero Octave no tiene lo que es la parte de Simulink. Entonces aparece, por ejemplo, una alternativa que es el Scilab, que es como un Simulink, ¿cierto? Libre. Entonces también tendríamos una alternativa en ese punto de vista. Y también obviamente aparece una alternativa ya de un lenguaje de programación, ¿no? Como el Python, que también tiene una gran ventaja, que también es la migración, o sea, el lenguaje es muy parecido, la sintaxis al MATLAB, entonces se pueden inclusive utilizar muchos códigos de MATLAB en Python y bueno, y tiene el potencial de que, bueno, obviamente es libre y es en ciertas ocasiones mucho más rápido y más fácil de utilizar, ¿cierto? Bien, entonces vamos directamente a lo que es el entorno de trabajo de MATLAB y ver un poco la cara en MATLAB. Cuando abrimos el programa lo que vamos a ver es lo siguiente. Vemos por un lado arriba, vamos a ver lo que es la barra de menú, ¿cierto? De MATLAB. Similar a cualquier programa donde vamos a ver que tenemos ciertos accesos a funciones básicas. Vamos a ir viendo después una por una. Después tenemos aquí a la izquierda, eh, es como una ventana de Explorer, ¿cierto? Donde vamos a tener acceso a los archivos. Es la ventana que se llama directorio actual o current directory. Después tenemos una ventana de comando, aquí al medio generalmente aparece, que es donde vamos a ingresar los comandos, básicamente. Vamos a decirle a MATLAB qué es lo que queremos que haga. Después por aquí vamos a tener lo que se llama el espacio de trabajo o workspace, que es donde vamos a ver que se almacenan todas las variables que se van creando a medida que ejecuto un código. Y por acá abajo vamos a tener lo que es la ventana de historial o ventana de historial de comandos que se le llama, que básicamente lo que va grabando es todas las
los comandos que se van ejecutando, los van grabando con una fecha. Entonces me sirve para volver si quiero a reutilizar algún código que ejecuté en la ventana de comando. Después aparece otra ventana que por defecto no aparece en la vista actual o por defecto de MATLAB, que es el editor, que es ahí donde en realidad vamos a escribir y guardar nuestros códigos. No es más que un editor de texto con algunas herramientas adicionales que me permiten depurar los códigos, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, esto los paso rápido porque igualmente lo vamos a ver en el programa directamente. Dijimos que la ventana de comando me va a permitir ingresar las variables en pantalla. Los comandos se ejecutan luego del signo del signo prompt que se dice, que básicamente son los dos símbolos mayores, ¿no? Ahí me dice MATLAB que está listo para recibir información. Después tenemos la comanda o la ventana de histórico que vemos, ¿no? Aquí, que una vez que inicio la sesión, me va a poner la fecha y la hora en que se inició y después todos los comandos que se ejecutaron hasta el momento. Eso me permite, que es interesante porque yo puedo ver y volver a utilizar algún comando, volver para atrás y volver a reutilizar algún comando. Después tenemos el espacio de trabajo, que básicamente vamos a ver que ahí se van a empezar a almacenar todas las variables que se crean en la sesión actual. Ahora lo vamos a ver directamente en el programa. Y la ventana corriente, perdón, la carpeta corriente, que básicamente es como una ventana explorador donde yo puedo ir a buscar algún archivo particular, ¿cierto? Acá arriba lo que se llama el directorio me muestra lo que sería la dirección, el directorio corriente, de dónde está mirando ahora, qué carpeta está mirando MATLAB ahora, y la carpeta corriente con los archivos internos, obviamente. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? O sea, al momento de ejecutar un código, ese código tiene que estar en la carpeta corriente, en la carpeta que está mirando MATLAB en ese momento, si no, no lo va a encontrar. Entonces, eso vamos a ver cómo se hace para que MATLAB tenga esa carpeta corriente donde yo tengo algún código guardado que quiero ejecutar, ¿cierto? Así que vamos directamente a mirarlo en el programa. Bueno, acá tenemos una sesión abierta de MATLAB y esta sería la cara por defecto, ¿cierto? Por ahí, si ustedes nunca habían abierto el programa, les va a aparecer así. Por ahí, si ustedes agarran un programa que alguien estuvo trabajando, por ahí ha cambiado la configuración y puede cambiar alguna de las disposiciones de esta. Entonces yo, si quiero, por ejemplo, volver a la configuración por defecto, puedo venirme acá al menú Layout, Default, y me va a poner la configuración por defecto. En este caso no se cambió nada porque estaba ya la configuración por defecto. Pero bien, acá tenemos, como dijimos, acá arriba lo que es el menú, ¿cierto? Acá arriba. Este menú tiene tres solapas por defecto, una que es el Home, Plots y Apps, ¿cierto? En lo que es la solapa de Home, tengo los comandos más habituales, acá la parte de cómo abrir una carpeta, abrir un archivo nuevo, ¿cierto? Importar datos, eso bueno, después lo vamos a ir viendo. Tenemos también el botón para llamar a Simulink, abrir lo que es la parte de Simulink, preferencias, es decir, configuraciones básicas de MATLAB, ayudas y lo que habíamos dicho anteriormente, el layout. El layout es importante porque yo puedo, por ejemplo, acá yo estoy viendo que no me muestra en la vista por defecto lo que habíamos dicho que era la ventana de historial, ¿cierto? Entonces la puedo buscar acá, se ve que está configurada para que aparezca emergente, pero vamos a fijarla, entonces vemos que acá me aparece la ventana de historial, ¿cierto? Una cosa importante es que yo todo esto, la configuración que tengo que dar, lo puedo alterar a voluntad. Puedo correr esto por aquí, o sea, cambiar a voluntad la configuración de la ventana actual, si no me gusta. Si, bueno, llega un punto que quiero volver a la configuración por defecto, hago eso. Yo quiero ver la ventana de historial que la tengo acá, ¿cierto? Y en definitiva yo puedo manejar y ponerla a mi disposición. Entonces, bueno, habíamos dicho que tenemos
empezando acá por la derecha, tenemos la carpeta corriente, ¿cierto? Generalmente MATLAB va a iniciar en una carpeta que se le asigna como la carpeta de inicio. Pero bueno, yo generalmente voy a tener los archivos de MATLAB en alguna carpeta específica. Entonces, si yo quiero ir y abrir esa carpeta, no tengo otra cosa que clicar en abrir, me va a abrir una ventana de explorador, me voy a mis documentos, busco alguna, alguna carpeta que yo tenga toda esa información y, por ejemplo, yo tengo mis códigos acá adentro en esta carpeta que se dice funciones de MATLAB. Si yo quiero que MATLAB vea, o sea, que esté leyendo esa información, lo que tengo que hacer es agregarla al camino actual, agregar la carpeta y sus subcarpetas. Entonces vemos que ahí las funciones como que se resaltan y quiere decir que MATLAB está viendo esas funciones. Entonces si yo quiero ejecutar alguna de esas, va a estar presente, ¿cierto? Entonces eso después lo vamos a tener en cuenta. Entonces, bueno, habíamos dicho, este es el editor, que esto lo podemos, siempre también lo podemos desacoplar, ¿cierto? Dejarlo desacoplado de la ventana corriente. Por ahora el editor no lo vamos a usar y vamos a directamente a utilizar lo que es la ventana de comando, que era como yo les decía, donde voy a ingresar las órdenes, por ejemplo, cualquier orden. En realidad MATLAB lo puedo utilizar como una calculadora, obviamente que no es muy práctico utilizar este programa solo para hacer cuentas, pero básicamente yo puedo ingresar cualquier tipo de comando eh, desde acá, ¿cierto? Y lo que estamos viendo acá en el espacio de trabajo es que me empezó o me creó una variable que se llama answer, o respuesta, con el resultado, ¿no?, de las cuentas que yo he hecho, ¿no? Si yo de vuelta hago la cuenta o hago otra cuenta, esa variable de resultado me la reemplaza por otro valor. O sea, si yo no creo una variable nueva, siempre me va a guardar los resultados en la variable por defecto que tienen ellos. Pero yo puedo crear, por ejemplo, una nueva variable y decirle, bueno, que A se llame 3. Ahí me creo una nueva variable. Entonces, el espacio de trabajo va a ir guardando todas las variables que se vayan creando en la sesión actual. Y acá, como les decía, tengo todo el historial de los comandos que se fueron ejecutando, ¿cierto? A partir de la sesión. Hoy yo la abrí a las 15:02, ¿cierto? Y me aparecen todos los comandos. Si yo quiero, por ejemplo, volver a ejecutar el comando 3 más 3, puedo hacer doble clic y me ejecuta nuevamente los comandos. Entonces es una forma de ejecutar y buscar algún comando nuevamente. Y después, bueno, lo que le decía, la ventana, lo que era el editor, ¿cierto? Que se lo vamos a usar cuando queramos escribir un código y guardarlo. Básicamente, ¿cómo hago para abrir esa ventana? Bueno, cliqueando acá en lo que es nuevo script y me abre lo que se llama el editor de MATLAB. Acá vamos a escribir los códigos, ¿cierto? Vamos a ver después que hay ciertas, obviamente hay que seguir cierta sintaxis, pero puedo decirle, ir creando algún código, decirle que hacia 4 más 4, etc. O sea, y esto lo que voy a hacer es guardarlo después para tener el código guardado y ejecutarlo cuantas veces quiera. Obviamente acá tengo una serie de herramientas que me van a facilitar el depurado de los códigos, cómo ejecutarlo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver después, pero en definitiva este es el llamado editor de texto, editor de código de MATLAB. Y lo puedo dejar como una ventana flotante, ¿cierto? O lo puedo directamente también acoplar a la ventana o al layout principal, ¿cierto? Eso, bueno, cada uno lo hace como quiere, ¿cierto? Vamos a cerrarlo por ahora. Y nos quedaba entonces ver un poco las lengüetas. Bueno, habíamos visto que la lengüeta de aquí de casa tiene las herramientas principales. Después tenemos lo que es gráficos. Acá obviamente vamos a tener todos los gráficos posibles que se pueden hacer. No está ninguno habilitado porque todavía no hay ninguna variable como para graficar. Pero si yo tengo alguna variable, me empiezan a habilitar los posibles gráficos que puedo hacer en MATLAB. Y después tengo otra que es una lengüeta de apps, básicamente, que son básicamente herramientas o cajas de herramientas para diferentes
temáticas, por ejemplo, que la parte de matemática, estadística, optimización, todas estas son herramientas, aparte de control, de señal, o sea, son todas herramientas que puedo utilizar dependiendo, son códigos ya establecidos o por defecto de MATLAB. La cantidad de que les aparezcan acá va a depender también de la cantidad de cajas de herramientas que tenga instalado adicionalmente MATLAB. Por defecto puede ser que traiga solo algunas, se pueden cargar nuevas cajas de herramientas, ¿cierto? Acá dice cargar paquetes o instalar paquetes, ¿cierto? Entonces, bueno, eso sería la cara principal de MATLAB. Volviendo a la presentación, habíamos visto lo que eran las lengüetas de las barras de herramientas, el editor, se los mostré por ahí, no les expliqué mucho más allá porque después lo vamos a ver en otras presentaciones, pero tiene unas ciertas herramientas que me van a permitir depurar fácilmente los códigos. Y otra cosa importantísima, que eso obviamente en cualquier programa de ayuda, es cómo pedir ayuda, cómo buscar ayuda en definitiva de un programa. Es decir, bueno, quiero saber algo sobre una función, sobre cómo hacer esto o aquello. Bueno, MATLAB en eso realmente tiene mucha información, tanto en el programa como en línea. Básicamente tenemos tres formas de buscar ayuda. Una es a través del comando help, otra es a través del comando doc y otra es a través del comando demo. Estas tres se ejecutan del programa mismo. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de una a otra. Bueno, por ejemplo, el comando help es básicamente un comando que me muestra en la ventana de comando, cuando yo lo ejecuto, me muestra básicamente un listado de todas, en formato de texto, de todas las posibles, o sea, de las funciones que tiene MATLAB o algunas de las funciones. Obviamente, yo cliqueando en alguna de ellas, después abajo me muestra también en formato de texto el contenido de cada una de esas subcarpetas, como quien dice. Obviamente que no es muy práctico porque tenés que estar leyendo y moviéndote en esta ventana de comando que es de texto puro. Puedo mejorar un poco si yo ya conozco, por ejemplo, el nombre de alguna función y decir, bueno, quiero saber algo exclusivamente de la función coseno. Ahí me va a mostrar en formato de texto alguna descripción sencilla de la función coseno y, por ejemplo, algunas funciones relacionadas, ¿cierto? Esa sería la forma más simple, no es la más indicada. Después tenemos el comando doc, que es similar al help, pero en este caso te abre ya directamente una ventana tipo navegador, mucho más intuitiva y fácil de utilizar, donde puedo buscar, por ejemplo, algunas funciones, etcétera, navegar en los resultados y me va a mostrar una gran cantidad de información sobre cada función, cómo es la sintaxis, ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que esta sería la alternativa más fácil. Yo también puedo ejecutar el comando doc poniendo directamente el nombre de la variable, por ejemplo, doccos, y ya me abriría en el navegador esa variable. Si yo no la conozco, por ejemplo, vamos a poner, porque todas las generalmente son en inglés. Si yo pongo coseno, me va a decir que no hay ninguna variable con ese nombre y te pregunta si te referías a alguna otra parecida, ¿cierto? Pero bueno, eso te va a ayudar a buscar información, ¿cierto? Y después tenemos el comando demo, que también es muy interesante porque ejecutando el comando demo también me abre la misma ventana esta del navegador y me va a mostrar una serie de demos, como se dice, ejemplos sobre diferentes, por ejemplo, cómo crear un gráfico en dos dimensiones. Entonces me muestra básicamente ejemplos de diferentes acciones que puedo hacer en MATLAB. Eso también es muy práctico, ¿cierto? Entonces esto para aprender y para explorar un poco el programa es fantástico. Bien, esas serían las tres formas de buscar ayuda dentro del programa, pero por otro lado MATLAB tiene ayuda en línea y mucha, y bueno, y actualizada. Lo que tiene por ahí de buscar la ayuda en línea es que siempre tengo información actualizada de las versiones más nuevas. Básicamente tengo
dos formas de entrar directamente a la página de MathWorks, que sería básicamente los desarrolladores de MATLAB, y buscar la información ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Básicamente me voy al navegador de MATLAB, directamente se busca MathWorks en el Google y la primera que te va a aparecer es la de MATLAB. Y ahí yo puedo buscar directamente acá en la barra de búsqueda, puedo buscar, por ejemplo, la función cos, esa que yo había buscado internamente. Me va a dar una serie de, no sé, de alternativas y bueno, obviamente que la información debe coincidir directamente con la que estaba disponible dentro del programa. Básicamente es lo mismo, pero tiene las últimas actualizaciones. De hecho, cuando hay alguna actualización, o bueno, esta ayuda la muestra obviamente relacionada con la última versión del 2020. Entonces puede ser que alguna función tenga alguna diferencia. Generalmente lo aclara o dice qué funciones por ahí son aplicables para algunas eh, versiones, otras no. Después tenemos también lo que es la central de MATLAB, que también se puede buscar como MATLAB Central, que es también dentro de la página, pero bueno, tiene algunas otras funcionalidades, como es esto lo que se llama el File Exchange, que básicamente es un sitio donde la gente es un repositorio de códigos que la gente va subiendo y luego eso se va calificando, se divide por temas y son códigos que están libres para uso, se pueden bajar y directamente implementar. Entonces eso realmente es fabuloso la gran cantidad de códigos listos que hay. Y después obviamente, como decía hoy, podemos buscar acá arriba eh, alguna función en particular y bueno, que me dé información. Vemos acá que tenemos una gran cantidad, o sea, la misma función puede estar relacionada con varias alternativas, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, yo lo puedo ir buscando, dividirlo por ejemplos, por documentos, libros, etcétera. Entonces, vemos que realmente la ayuda en línea que tiene MATLAB es realmente fabulosa. Entonces, bueno, con esto terminaríamos la primera parte de la introducción a MATLAB. Es una primera pincelada, acompaña, como les decía, el apunte que está un poco más detallado. Es simplemente para mostrarles a ustedes un poco lo que es MATLAB. Después seguiremos con la siguiente presentación, eh, eh, introduciéndonos un poco más en lo que es el lenguaje ya de MATLAB.